¿Puede la música cambiar el destino? ¿Puede vencer a la muerte o enfurecer a los dioses? En la antigua Grecia, la música no era entretenimiento, era un puente entre el mundo mortal y lo divino. Hoy te contaré la historia de dos músicos. Uno de ellos bajó al infierno por amor, el otro osó retar a un dios. Se trata de Orfeo y de Marsias. Dos nombres, dos destinos, dos formas de entender el poder del arte. Orfeo era hijo de la musa Calíope, musa de la poesía épica, y según algunas versiones, del rey Eagro de Tracia. Otros relatos afirman que su verdadero padre era Apolo, lo que explicaría su talento divino con la lira. Desde niño, Orfeo fue tocado por la música. Aprendió directamente de las musas y perfeccionó su arte hasta lograr lo imposible: domar a la naturaleza. Cuando tocaba, los árboles se inclinaban, las fieras se calmaban, el viento se detenía para escuchar. Su música era algo sagrado. Fue durante una celebración en Tracia cuando conoció a Eurídice, una ninfa de los bosques. Hay varias versiones sobre cómo se enamoraron, pero todas coinciden en que fue un amor instantáneo. Ella, pura y ligada a la naturaleza. Él, el músico sublime. Pronto decidieron unirse. Su boda fue sencilla, pero celebrada entre cantos y danzas. Las musas asistieron. Todo parecía bendecido. Pero la tragedia no tardó. Mientras caminaba por el bosque, Eurídice fue sorprendida por Aristeo, un pastor que intentó forzarla. Al huir, ella pisó una serpiente venenosa que le mordió el talón y murió en pocos minutos. Orfeo quedó devastado. Durante días y noches lloró, sin comer, sin tocar. La lira, que antes era su voz, se volvió muda. Pero un día levantó la mirada al cielo y decidió lo impensable: descender vivo al inframundo. Nadie lo había hecho antes, pero él bajó por las grutas del Ténaro hasta las puertas de Hades. Su canto comenzó a resonar entre las sombras. Las almas detenían su lamento. Cerbero, el perro de 3 cabezas, se echó a dormir. Las furias dejaron de torturar. Y cuando llegó ante Hades y Perséfone, su música les conmovió. Orfeo no rogó, cantó. Su canto no hablaba de rabia ni de quejas, hablaba de amor, del vacío que deja la pérdida. Perséfone lloró. Hades, impasible, finalmente habló. Tus palabras y tu música nos han tocado, Orfeo de Tracia. Nunca antes vimos tanto amor ni tanta tristeza en una sola alma. Miró a Perséfone y ella asintió con suavidad. Entonces Hades pronunció el pacto. Te será concedido lo que pides. Eurídice podrá regresar contigo al mundo de los vivos, pero hay una condición. Mientras caminéis juntos por el túnel de regreso, no puedes mirarla. No puedes darte la vuelta, ni una sola vez, hasta que ambos hayáis salido a la luz del sol. Si lo haces, ella regresará a mí, para siempre. El tono no era amenazante, simplemente era una ley del inframundo. Orfeo,
con el corazón esperanzado, aceptó. Él caminó delante, ella detrás. El ascenso fue lento, largo, pero justo cuando quedaban unos pocos pasos para alcanzar la superficie, Orfeo dudó. ¿Y si los dioses se burlaban de él? ¿Y si no la seguía? Y giró la cabeza. Eurídice aún estaba en sombras. La vio una última vez, con los labios entreabiertos, extendiendo una mano, y se desvaneció, esta vez para siempre. Orfeo regresó al mundo exterior solo, y desde entonces nunca volvió a amar. Según Ovidio, rechazó a todas las mujeres. Según otras versiones, vagó entre bosques cantando lamentos, hasta que fue asesinado por las Ménades, que no soportaban su tristeza eterna. Su lira fue colocada por los dioses en el cielo, y desde entonces brilla como la constelación de Lira. Marsias, a diferencia de Orfeo, no era hijo de ningún dios. Era un sátiro, una criatura silvestre con patas de cabra, orejas puntiagudas y una naturaleza libre, alegre, a veces irreverente. La historia comienza no con él, sino con Atenea, la diosa de la sabiduría, deseosa de explorar nuevas formas artísticas. Inventó el aulos, una flauta doble, con 2 tubos que se tocaban a la vez. Tocó su nueva creación frente a las otras diosas del Olimpo, pero al hacerlo su rostro se deformó, las mejillas se hinchaban y los labios se torcían. Hera y Afrodita no pudieron evitar reírse de ella. Humillada, Atenea arrojó el instrumento al suelo y lo maldijo. Un tiempo después, Marsias, que pasaba por allí, encontró el aulos abandonado entre la hierba. Lo recogió y quedó fascinado. Su sonido era salvaje, profundo, casi hipnótico. Marsias practicó sin descanso y pronto se volvió un virtuoso. La gente lo escuchaba y quedaba embelesada. Su confianza creció, tanto que cometió el mayor error posible en la Grecia mítica: desafiar a un dios. Marsias proclamó que su música era superior a la del mismísimo Apolo, el dios de la música. El reto no tardó en llegar a oídos del Olimpo. Apolo, elegante, dorado, sereno, descendió desde su trono divino. No se enfureció, no gritó, simplemente aceptó el desafío, como un dios que no tiene nada que demostrar, pero al que nadie puede permitirse humillar. El lugar del duelo fue decidido, un claro sagrado en Frigia. Las musas bajaron del monte Helicón para presenciar el combate. El aire estaba cargado de tensión. Entonces Marsias tomó su aulos, cerró los ojos, respiró profundamente y empezó a tocar. Al principio la melodía fue suave, casi íntima, como el murmullo de un arroyo entre piedras. Pero pronto, poco a poco, creció. Sus notas eran salvajes, como una danza primitiva que nacía del corazón de la tierra. La música de Marsias no era divina, era humana, y eso la hacía poderosa.
Las musas, acostumbradas a la perfección de Apolo, se miraron entre sí sorprendidas. Algunos se estremecieron, otros cerraron los ojos con lágrimas en los párpados. La melodía de Marsyas hablaba de pasión, de deseo, de bosques y vino, de fuego y carne. Era como un animal que no quiere ser domesticado. Y por un instante pareció que podía ganar. Entonces fue el turno de Apolo. Con calma tomó su lira de 7 cuerdas y sus dedos, como si no rozaran el instrumento sino el aire mismo, comenzaron a tocar. Su música era todo lo contrario. No buscaba agitar, sino elevar. Cada nota era matemática, pura, celestial. Los árboles dejaron de balancearse. Las hojas se detuvieron en su caída. Y así, ambos músicos se enfrentaron durante horas. Llegó un momento en el que Apolo, con voz calmada, propuso una segunda prueba: que cada uno toque su instrumento y cante a la vez. Las reglas no estaban prohibidas, solamente eran nuevas. El problema de Marsyas es que, al tocar un instrumento como el aulos, este no le permitía cantar mientras lo hacía sonar. Necesitaba ambas manos y ambos pulmones. Apolo, en cambio, cantó mientras su lira brillaba como el sol. Y así es como el duelo llegó a su fin. El dios de la música había vencido. Pero la victoria no trajo gloria, sino castigo. Apolo mandó atar a Marsyas a un pino y allí lo desolló vivo. Su piel fue colgada en una cueva de Frigia y su sangre creó el río Marsyas. Los dioses aprendieron algo ese día, y los mortales. La música es poder, pero también es peligro. El arte puede elevar al alma o arrastrarla a la ruina. Siglos después, los romanos reinterpretarían esta historia con un giro menos cruel. En este caso, no era Marsyas, sino Pan, el que desafió a Apolo a un duelo musical. Y en este caso, Pan tocó su flauta de cañas. Esta vez, Pan fue quien ganó, gracias al fallo del juez Midas. Como castigo a Apolo, le convirtió las orejas en orejas de burro. En la antigua Grecia, la música podía abrir las puertas del inframundo o hacerte perder la piel. ¿Dónde termina el arte? ¿Dónde empieza la soberbia? ¿Y tú, qué melodía habrías elegido?